Y bueno, dando seguimiento al programa, vamos a recibir a la doctora Marisol de los Reyes Cárdenas, neonatóloga pediatra, egresada de pediatría de la Universidad Autónoma de Coahuila, egresada de neonatología de la Universidad de Monterrey UDEM, y hoy nos va a desarrollar el tema de manejo del dolor en bebés prematuros. Bienvenida, doctora. Bueno, pues hoy nos vamos a hablar del manejo del dolor, que es algo muy común, que es algo que muchas veces pasamos por alto, que es algo que muchas veces no tomamos tan en cuenta en nuestros bebés pequeños, pero es algo muy importante y es algo que puede causar una repercusión a largo plazo en ellos. Bueno, pues los recién nacidos prematuros en unidades de cuidados intensivos neonatales experimentan de 14 a 16 procedimientos al día y refieren que durante su estancia pueden tener hasta 300 procedimientos durante su estancia hospitalaria dolorosos, los cuales la mayoría se realizan sin algún tratamiento o sin algún apoyo contra el dolor. Entonces, estos pacientitos que son tan pequeños sienten o su sistema está tan inmaduro todavía que el dolor lo sienten con más intensidad y por más duración. El dolor maltratado y también, como les decía, puede tener consecuencias a largo plazo hasta la adolescencia. Ellos a las 28 semanas ya tienen todo lo que son sus vías del dolor desarrolladas, pero como están muy inmaduras no pueden regular también este dolor. Entonces este dolor se sobreexpresa y así sea que puncionemos en un sitio, ese dolor se va a expandir a más partes y lo van a sentir con mucha mayor intensidad. Y a largo plazo puede haber disminución de su umbral de dolor, mayor respuesta y prolongada a y aumento de respuestas dolorosas en los tejidos circundantes. Y también la disminución en la capacidad de controlar y expresar el dolor. Los procedimientos más frecuentes que nosotros realizamos y que los hacemos la mayoría o muchas veces lo olvidamos, realizamos punciones arteriales, las gasometrías, las canalizaciones, los destroxis en los taloncitos, catéteres centrales, drenajes pleurales, en esto sí somos más conscientes y sí ponemos más medicamentos para dolor o lo tratamos más, sondajes, las onditas orogástricas, todos estos procedimientos son procedimientos que muchas veces los vemos rutinarios y no manejamos el dolor en nuestros pacientitos. Y bueno, el dolor debe estar basado en la identificación. Para nosotros poder realizar alguna acción tenemos que saber cómo identificarlo, tenemos que saber cuándo nuestro bebé o nuestro paciente siente dolor, ¿verdad? Entonces tenemos que estandarizar y protocolizar el manejo del dolor y esto se hace a base de tablas o de escalas para poder decir nosotros, nuestro paciente tiene dolor, nuestro paciente está sintiendo dolor, debemos de tener alguna medida en nuestro paciente para controlar esto. Aquí, como el año pasado lo veíamos, lo más importante y que sigue siendo todavía un poco los padres fuera de la UCIN. Lo ideal y la mejor manera de tratar el dolor de nuestros pacientes es integrando a nuestros papás en la UCIN, que eso nos va a ayudar mucho para controlar el dolor de nuestros pacientitos. Y el dolor lo vamos a manejar de manera farmacológica y no farmacológica. Y bueno, la magnitud del dolor produce alteraciones fisiológicas teniendo complicaciones como hemorragias intraventriculares y la exposición frecuente a estrés constante contribuye también a una deficiencia cognitiva y de aprendizaje a largo plazo. Dentro de las respuestas fisiológicas o los cambios que nosotros vamos a ver son alteraciones de la frecuencia cardíaca, respiratoria, aumento de la presión intracraneal, alteraciones de la presión arterial, desaturaciones, náuseas, vómito, llanto, insomnio, y que en este tipo de respuestas es en lo que están basadas nuestras tablas para calificar o clasificar el dolor y cuándo debemos de tratarlo. Tenemos varias tablas, de las más usadas, pues usamos la NIPS, que es la tabla de la escala de dolor en el neonato, y también tenemos el PIP, que es el perfil del dolor del prematuro, que son de las tablas que más utilizamos. Lo ideal es utilizar estas tablas cuando estemos o vayamos a realizar un procedimiento o también
cuando nosotros recibimos a nuestro paciente, porque nuestros pacientes muchas veces están intubados, están con sondas, tienen sondas pleurales, están con el oxímetro, sus baumanómetros puestos, y todo esto puede causar incomodidad y puede causar dolor en nuestros pacientes. Y bueno, pues aquí empezamos con la escala neonatal e infantil que se llama NIPS, y esta tabla pues nos va a medir las expresiones faciales de nuestro bebé, el llanto, el patrón respiratorio, los movimientos de brazos, de piernas, el estado de conciencia, la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno, que estas tablas ustedes ya las manejan en la USIN o ya las hacen uso de ellas y es un poquito más conocida por ustedes. Y pues aquí vamos a ir sumando puntos dependiendo de cómo se encuentre nuestro paciente, y una puntuación igual o mayor a 5, pues es cuando debemos de administrar una analgesia. También el PIP, que es muy similar, se va midiendo, y estas son por observación. Dependiendo de las edades de gestación, vamos a empezar a dar puntajes, el comportamiento, frecuencia cardíaca, y aquí tenemos un rango un poco más amplio. Por abajo de 6, en teoría, no utilizamos analgesia, podemos utilizar medidas no farmacológicas. De 6 a 12 se van a utilizar medidas farmacológicas porque es un dolor medio o intermedio, y más de 12 pues ya es un dolor intenso. Igual, otra tabla para evaluación. Todas estas tablas se pueden aplicar desde los bebés de 28 semanas hasta 40 semanas, y algunas, como la NIP, se puede utilizar también en lactantes. Esta escala, que es la CRICE, se utiliza también en pacientes para ver cómo está su estado de los niños que entraron a quirófano, para ver cómo están posquirúrgicos al dolor. Y bueno, el tratamiento no farmacológico, que son más enfocados a medidas de confort o de sostén, que esas medidas se pueden manejar por todos, ya sea por personal de enfermería, médicos. Muchas veces tenemos que hacer procedimientos de manera rápida, de manera que nosotros nos enfocamos más en los procedimientos. También ustedes, que siempre les digo que son nuestros segundos ojos, o los ojos que están más con nuestros pacientes, pueden intervenir, ¿verdad? Porque la colocación de vías, extracción de sangre, colocación de sondas, como les decía, aspiración de secreciones, retiro de adhesivos, cuando hacen curaciones de heridas, de catéteres, punciones lumbares o fondos de ojos, ¿verdad? Lo más recomendado en estas medidas, que son como cuestiones un poquito más de rutina o que se hacen frecuentemente durante la estancia de los bebés, se recomienda un tratamiento no farmacológico. Y dentro de las medidas de autorregulación para disminuir el estrés causado por este dolor, incluyen la lactancia materna. Por eso les comento, la inclusión de los papás en la USIN, que esperemos que dentro de poco tiempo esa inclusión de los padres sea más frecuente en nuestras USINes, puertas abiertas 24 horas para ellos, para que estén en contacto piel a piel con sus bebés, con una lactancia cuando se permita, sería lo ideal. La lactancia materna nos ayuda mucho, claro, cuando se pueda, ¿verdad? Que el bebé, cuando realicemos el procedimiento, permita estar con una lactancia, nos va a ayudar, porque eso lo va a ayudar a escuchar corazón de bebé, la succión nutritiva al pecho, y también el apego piel con piel. Incluye varios métodos de autorregulación del bebé para mantenerlo más calmado. La succión nutritiva, la lactancia, el apego, el escuchar la frecuencia cardíaca de mamá, compite contra la sensación de dolor y hace que se autorregule y sienta mucho menos ese dolor o esa punción dolorosa. El método mamá canguro o piel con piel se debe de iniciar 30 minutos antes, igual que la lactancia, unos 10-15 minutos antes, para que bebé y todo su sistema se vaya autorregulando y sea mucho menos doloroso los procedimientos que vayamos a realizar. También la contención al momento de hacer nuestros nidos, esos famosos nidos que siempre estamos viendo que los bebés estén contenidos, estén en confort. Eso es muy importante porque en el útero o adentro de mamá, ellos al hacer movimientos tenían una pared donde contener y eso los autorregulaba nuevamente. Al momento de nacer no tenemos ya esa contención y ellos sufren más estrés y eso también pues nos da repercusión, ¿verdad? Por eso esos nidos o esa contención que nosotros ponemos a nuestros prematuritos. También las técnicas de distracción como la música, los olores, el tacto, el ambiente tranquilo, la luz tenue y la administración también de
sacarosa o solución glucosada que va dentro de las técnicas de succión no nutritiva, pues nos ayudan a calmar a nuestros pacientitos. Y bueno, es parte de lo mismo que les había comentado, ¿verdad? Las medidas ambientales, las medidas de distracción, las medidas de posicionamiento, el plegamiento facilitado, que eso es algo que podemos realizar cuando realizamos cambios de catéter, de curación, gasometrías, punciones de taloncitos. Vamos a doblar la cabecita de nuestro bebé y vamos a flexionar sus manitas, que eso lo va a relajar y al momento a lo mejor de tomar un Dextrostis va a sentir mucho menos dolor, que son medidas sencillas que podemos realizar para disminuir el estrés o el dolor de nuestros pacientitos. El que no haya ruido, el tener la luz apagada, tener la luz tenue, utilizar tonos de voz moderados, todas esas medidas que son sencillas y que pueden tener un gran impacto en nuestros pacientes. Y bueno, dentro de las medidas farmacológicas, estas ya las vamos a usar cuando el dolor va de leve a moderado o de moderado a severo, y pues obviamente se tiene que elegir el fármaco ideal o el fármaco correcto, ¿verdad? Porque también al momento de utilizar fármacos como los opioides, como el fentanilo o morfina, pues tenemos que tener una monitorización más estrecha cuando se administran este tipo de medicamentos. Y los más utilizados o aceptados para el dolor leve es el paracetamol, y el dolor moderado a severo, la morfina y el fentanilo, que son los de más uso. Pues bueno, aquí dentro de estas tablas que se las voy a dejar para que ustedes también estén un poquito más familiarizados, o qué tipo de técnica podemos utilizar cuando hacemos punción de talón, cuando hacemos extracción venosa, la canalización, cuando vayamos haciendo cada procedimiento para tener un mayor confort en nuestros pacientes. Definitivamente el método no farmacológico ideal es la lactancia materna, que nos incluye varios puntos para que nuestro bebé esté más tranquilo. Y siempre, siempre, siempre realizar las escalas de dolor durante un procedimiento, cuando recibimos a nuestros bebés, o cada que nosotros vemos que nuestros bebés caen en llanto, están intranquilos, o los vemos diferentes, porque ustedes conocen al 100% a sus bebés cuando tienen bebés. Entonces, realizar escalas de dolor para estar viendo cómo está el confort de nuestros pacientes y empezar a valorar las medidas no farmacológicas o hasta llegar a medidas farmacológicas. El acceso 24/7 se ha buscado desde años en las terapias, mientras sea posible o mientras el paciente lo permita, ¿verdad? Porque el hecho de estar en contacto con mamá, en contacto con los papás, disminuye mucho el estrés de nuestros pacientes. El que ellos participen a la hora, sé que es un poco complicado, pero el hecho de que los papás participen a la hora de realizar un procedimiento doloroso, ellos puedan hacer contención mientras se permita o se pueda, dependiendo del procedimiento que realicemos, es lo ideal. Pues una excelente ponencia, doctora Bravo.